Hola, buen día. Por favor, vamos a dar comienzo a estos dos actos institucionales. Laura, por favor, Alberto, Lili, Sara. Bueno, queridos miembros, queridos invitados a esta actividad científica, vamos a tomar unos minutos para hacer... Por favor, les pedimos silencio. Queridos amigos, Alberto, Oscar, Hugo, gracias. La mejor manera de silenciarlos es nombrarlos. Bueno, entonces, hoy tenemos un acto institucional, pero también tenemos otro acto institucional que tiene que ver también con el Día de la Memoria, que es un acontecimiento también social. Vamos a homenajear y a nombrar miembro de honor de nuestra institución, alguien que tiene también una trayectoria social importante. Y quiero, Moisés, por favor subí. Oh, bueno, está bien, yo bajo. No, está bien. Ya está. Estamos a la altura. Bueno, en nombre de toda la APA, querido Moisés, queremos hoy decirte gracias por tu trabajo psicoanalítico, por tu preocupación social, por tu participación en IPA y FEPAL, por tu gran corazón de apoyo a muchos analistas a través de los premios que vas dando en distintos ámbitos, USAL, IPA, FEPAL, por tu interés en la cultura, ¿no? Por tu interés en la historia, y también por ser un protector de APA. Hay una categoría en APA que se llama miembro protector, que tiene que ver con aquellos amigos y donantes. Y entonces te queremos agradecer por tu vida al psicoanálisis y te nombramos en este acto miembro de honor de APA. De esta manera sos un miembro más de nuestra institución. Pero quiero agregar que por lo menos para mí, sos un mecenas del arte del psicoanálisis. Así que voy a invitar a Hilda, a Abel y a Andrés a que le entreguen el diploma, ya que son amigos de Moisés, que están muy cercanos. Así que, por favor, acá hay más lugar. Sabemos que Moisés tiene que partir porque viaja en un rato, vuelve a su país, pero era muy importante para nosotros que esta entrega de esta membresía fuese personal y no por un email. Todos una foto y vamos a continuar después con... Bueno, gracias a todos, gracias Moisés, y te esperamos aquí seguido. Espero que me inviten para poder hablar un poquito y contar de mi relación con APA, ya no de APA hacia mí, sino de mí hacia APA. De acuerdo. Porque yo me consideraba un miembro honorario antes de ser elegido, tengo que decir. Siempre. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Acepto la invitación. Bueno, gracias Moisés. Buenos días de nuevo, bienvenidos a esta actividad que desde hace varios años tenemos en la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es
la conmemoración por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Hoy nos acompañan, obviamente en la apertura, Mirta Goldstein, presidenta de la institución, Marcelo Toyos, secretario científico de APA, y también Miriam Lewin y Nicolás Gilavera, de quien después voy a explayarme un poquito más. Nos acompaña en redes Silvia Chamorro, y le voy a dar la palabra a Mirta y después a Marcelo, y después viene un tráiler y después continuamos con la actividad. Bueno. Adelante. Bueno, gracias por estar aquí presentes. Ustedes saben que este día ya es un hito en nuestra institución. Todos los marzos estamos como desde hace algunos años incluyendo esta conmemoración en nuestra agenda. Pero no es solo una conmemoración, yo creo que también es una celebración. El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el Nunca Más es una celebración de la vuelta a la democracia. Y eso es lo que tenemos que seguir celebrando. Gracias a nuestros invitados, gracias Miriam, gracias Nicolás por estar aquí. En una institución que en sus ideas y en sus actos es pluralista. Y entonces quise resaltar lo del nunca más, porque me parece que el nunca más para los psicoanalistas tiene un significado, que no se repita. Freud escribió recordar, repetir y elaborar, y le dio a la repetición un lugar inevitable si no se elaboran los traumas que la motivan. Entonces, el Día de la Memoria nos propone elaborar el daño de la repetición para que la historia nunca más sea repetición. Sabemos que esto es un ideal, la historia se repite lamentablemente. Entonces, este día creo que es un día también de lucha contra los negacionismos de la historia. Entonces, con este acto, reafirmamos que la memoria no mira solamente al pasado, mira siempre hacia un futuro mejor, con diferencias. Bueno, yo creo que el malestar en la cultura de texto de Freud puede ser leído de muchas maneras. Para mí es un alegato contra la crueldad, la dominación, la tortura, y también un alegato de lucha contra el fanatismo. Abrimos este acto institucional y los invito a hacer, como todos los años, un minuto de silencio por las víctimas caídas y desaparecidas, y después comenzaremos con la actividad. Hola, hola. No, ya me presentó. Adelante, Marcelo Toyos. Bueno, comenzamos. Realizado el horrible asesinato, inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Asaltaron mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en fragmentar el cadáver y arrojar al suelo los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva. Luego pensé arrojarlo al pozo del jardín. Cambié la idea y decidí embalarlo en un cajón como una mercancía en la forma de costumbre y encargar a un mandadero que se lo llevase de casa. Pero, por último, me detuve ante un proyecto que consideré el más factible. Me decidí a emparedarlo en el sótano.
como se dice que hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. Una vez más nos reunimos en APA, en las cercanías del 24 de marzo, para dedicarle algunas palabras al horror más grande que nos tocó vivir como argentinos. Seguimos sosteniendo la utopía de una verdad posible, la que se sostiene en una memoria revitalizada, suponiendo que esas palabras que repetimos como un mantra tantas veces en alguna oportunidad, sin que lo sospechemos incluso, agreguen la novedad de un descubrimiento. En esta oportunidad, la palabra es traslados. El dispositivo inventado por la dictadura militar para intentar esconder cuerpos. Una técnica que podría agregarse a las enumeradas en el texto que acabo de leer, con el que comencé esta introducción, texto que le debemos a Edgar Allan Poe en su cuento El gato negro. Propongo entonces, para empezar esta tarea de hoy, una primera versión de traslados. Es la que va de la ficción a la realidad, porque se hablará hoy, con la valiosa contribución de nuestros invitados, que después va a presentar como corresponde Juan, se hablará en el registro de la realidad, que puede ser documentada. Documentada con indicios y con huellas que dieron pie al registro de palabras, en anotaciones, en notas, en papeles, y que fueron objeto de una investigación detectivesca, para hacerle honor a Edgar Allan Poe, que como todos saben, además de ser el creador de las novelas de terror, que siempre nos asustaron, es también el creador de la novela policial. Estos registros de palabras, estos indicios y descubrimientos fueron documentados luego en un documental que se llama Traslados. Es decir, en una producción artística que es algo más que un espejo de los hechos. Es algo más que un espejo de los hechos. Ese algo más es sobre todo el impacto que la pulsión de muerte provoca en nuestros cuerpos vivos y que el documental, la obra de producción artística, logra transmitirnos. El terror que todos sentimos llevados por la mano maestra de Poe es otra cosa, es cualquier cosa menos banal. Porque lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a tratar de pensar hoy es un ejemplo insuperable de aquella banalidad del mal que Hannah Arendt postuló en su libro Eichmann en Jerusalén. Esa banalidad del mal suele describirse como trivializar el exterminio de personas, actuar dentro de las reglas del sistema sin reflexionar, cumplir órdenes, sin preocuparse por las consecuencias de los actos, cometer esos actos de extrema crueldad sin ninguna compasión. Con el documental podemos agregar, tal vez a esta lista, también dentro de la semiología, digamos, de la banalidad del mal, hacer enumeraciones, hacer listas que se pretendan un universo absoluto y que no entiendan que el número también es simbólico. Sin entrar en la polémica filosófica y política que se generó en torno a este concepto de Hannah Arendt, banalidad del mal, que fue discutido, esta simple enumeración de los elementos que definen la banalidad del mal nos pondrá a tono con lo que vamos a ver y con lo que vamos a poder y a intentar pensar, porque de eso se trata, de mantener la capacidad de pensar. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al tráiler. Un comentario, porque hay gente que nos pidió dónde estaba la película, el documental Traslados, se va a estrenar dentro de poco. La verdad es que se iba a estrenar en febrero, pero se demoró un poco. Así que en principio vamos a pasar el tráiler y después los invitamos a buscarlo en la plataforma donde se emita. Adelante, Guillermo. Encontrar un para qué sobrevivir. La palabra traslado, ¿tenía alguna connotación especial
Hay un primer indicio de cuerpos que habían aparecido en la costa uruguaya. Tenían sogas atadas. Encontrar un para qué sobreviví. ¿La palabra traslado tenía alguna connotación especial? Hay un primer indicio de cuerpos que habían aparecido en la costa uruguaya. Tenían sogas atadas en los pies. Imagínate un rompecabezas de 10.000 piezas. Necesitaban desaparecer a una generación completa. Se los arrojaba al mar uno por uno. ¿Cuánta gente no volvió? No sabía lo que había pasado, no lo vi. Siempre hay algo que el criminal se olvida. Nunca pensé que alguien podía diseñar un método de eliminación tan sofisticado. Cuando empezás a mirar todos los patrones, sí, machear todo. La manera que tuvieron para exterminar, dejando la menor cantidad de rastros posibles, fueron los vuelos de la muerte. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, ahora sí, les cuento. Está presente el director y realizador de este documental que se llama Traslados, Nicolás Gilavedra, que no puede estar presente aquí, pero sí está en España, está en el Zoom. Nos acompaña también Miriam Lewin, periodista, escritora y a la sazón sobreviviente de 2 centros clandestinos de detención y además fue testigo en juicios de crímenes de lesa humanidad. Al margen les cuento que también asiste como oyente en el público Natalia Yael Steinberg, que es directora general de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, bienvenidos a esta conmovedora actividad. Una breve palabras también, me parecía como secretario de APA decir que el subtítulo, bueno, de esta actividad tiene como nombre el valor de los documentos, porque justamente lo que hace el documental Traslados es un trabajo documental con recolección de pruebas muy exhaustivo. Sabemos, lo escuchamos en la calle, lo escuchamos en el consultorio, algo habrán hecho, faltaron matar más, Videla se quedó corto, pero esto no lo escuchamos de gente de 50, 60 años. Lo escucho de pacientes adolescentes que tienen 15, 16 años, que hablan sin saber de lo que hablan. Por eso me parece muy importante esta actividad y el título, El valor de los documentos. Como psicoanalista, soy un profundo cultor del diálogo como política psicoanalítica. Pero para que haya diálogo con los otros de afuera y los otros internos, debe haber una intención, una decisión de conocerse. Lo mismo pensamos de la historia. El conocer para no repetir, frase recontra remanida, pero no por eso menos veraz, hay que ponerla en práctica. No soy partidario de ese famoso dicho que dice de tal palo, tal astilla, si no, no habría hijos desobedientes. Hay gente que dice que hay que dar vuelta a la página, que ya está. No está nada. El negacionismo, sabemos, es un esfuerzo psíquico, provoca mucho desgaste. Es un trabajo en exceso, para algunos, por la vergüenza que produce ser sindicado como autor de estos crímenes de lesa humanidad. Crímenes donde un Estado que se supone debe hacer cumplir con justicia la ley, un Estado usurpador no solo la incumplió, sino que usó todo su poder para perseguir, torturar, matar, quitar, robar hijos. Un lugar de poder ante el cual no había posibilidad de defenderse. Quería decir algo porque es un momento de verdad, algo en relación al verdadero número de desaparecidos. No son 30.000, esa es la verdad, son muchos más, porque para eso están los documentos. Un documento que publicó Clarín y que publicó Página 12 nos habla
que ya en 1978 los servicios de inteligencia de Estados Unidos hablaban de 22.000 desaparecidos al 78. Imagínense lo que habrá sucedido después. Así que son muchos más de 30.000. Son millones, es todo un pueblo. Por eso, 30.000. Adelante, Miriam. Bueno, siempre me molestó hablar primero. Yo pensé que iba a hablar primero Nicolás, que es el director de este fantástico documental. No porque lo que se relata ahí pertenezca al orden de la fantasía, sino por su excelencia. A mí me sorprendió la minuciosidad del relato, me sorprendió la ausencia de golpes bajos y me sorprendió la relevancia que le dio a mi testimonio. No porque por falsa modestia, sino porque creo que hubo muchos otros testimoniantes que se refirieron a este dispositivo del terror que fueron los vuelos de la muerte y que fueron utilizados por la dictadura para hacer desaparecer cualquier prueba de los homicidios que habían cometido. Homicidios que no solo tuvieron como objetivo, como se pretende imponer ahora como idea, a personas violentas, a personas que habían tomado las armas para combatir al régimen. Pero bueno, si era para combatir la dictadura, hasta estaría justificado. Lo que pretenden imponer ahora era que la patria estaba en peligro y que había que tomar medidas absolutamente drásticas. Esta es una de las medidas drásticas que tomó el gobierno argentino cuando convirtió al Estado en terrorista. Supongamos que realmente las organizaciones guerrilleras fueran una amenaza para la institucionalidad. La verdad es que en marzo del 76 las principales organizaciones guerrilleras ya estaban severamente desarticuladas. Y lo que se intentó hacer es acallar cualquier tipo de oposición para implantar un modelo económico que tiene muchísimas coincidencias con el que el gobierno nacional está implantando ahora. Un gobierno nacional que tiene nostalgias por la época de Carlos Menem, que casualmente desde el peronismo, un operativo bastante perverso, implantó las mismas medidas económicas. Cuando uno piensa en los centros clandestinos de detención, cada vez se descubren más centros clandestinos de detención. Al principio eran 100, después 300, después 500, ahora se habla de hasta 700 centros clandestinos de detención. Algunos asentados en reparticiones militares y otros en casas particulares, como aquella en la que el Servicio de Inteligencia de Fuerza Aérea me tuvo secuestrada, en Virrey Ceballos al 600, a 2 cuadras del Departamento Central de Policía e implantado en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, era imposible que la población no viera que salían y entraban autos a toda velocidad. Era imposible que no se escucharan los gritos de la tortura, puesto que yo, a través de la pared de mi celda, escuchaba hasta el feliz cumpleaños y los programas de televisión que se escuchaban en el departamento de al lado. Esta dispersión de los centros clandestinos de detención habla de la intención disciplinadora de la dictadura hacia la población en general, no solamente hacia aquella que se le oponía explícitamente.
Cuando nosotros pensamos en 700 centros clandestinos de detención en ciudades chicas, en ciudades grandes, en pueblos, en zonas rurales, podemos imaginarnos a la Argentina del 76 al 83 como un inmenso campo de concentración. Los dispositivos perversos que utilizó la dictadura, yo creo que el que lo encabeza es la apropiación de niños, ¿no? Esta idea de que esos hijos de mujeres que ellos secuestraban, y digo secuestraban o detenían ilegalmente, porque ninguna de estas mujeres fue detenida legalmente, estos chicos debían ser rescatados de familias que los iban a educar en el odio, y entonces eran distribuidos en familias de militares o afines al régimen militar que no podían tener hijos. Otro dispositivo perverso era la violencia sexual hacia las detenidas desaparecidas, que tenía impacto, como bien dice Rita Segato, en sus camaradas o compañeros varones que veían lesionada su virilidad porque no podían hacer nada para impedir las violaciones. De hecho, había compañeras en la ESMA que eran sacadas a las noches de sus camarotes, ¿no?, que eran sus celdas, y eran devueltas al día siguiente. Y ninguno de nosotros, ni los varones ni las mujeres, nos atrevíamos a preguntarles qué había pasado durante esas veladas. Pero también tiene, y esto lo dice Rita, un elemento legitimante de la pertenencia a una fratria machista, patriarcal, entre los mismos represores. Es decir, ellos se validaban como pertenecientes a esta suerte de logia que venía a salvar al país, disciplinando, porque el violador no lo hace por placer, es un gran disciplinador, tiene un objetivo moralizante a estas mujeres que se habían salido del rol tradicional de novia, esposa y madre, ¿no? Las mujeres que a algunos de ellos les generaban también una fascinación, porque los represores nos decían: ustedes son las culpables del fracaso de nuestros matrimonios, porque mujeres como ustedes, nosotros pensamos que existían solo en las películas, mujeres que saben de hablar de economía, de teatro, de política, mujeres que empuñan las armas, con las que nosotros podemos discutir acerca del combate. A ustedes les podemos decir la verdad de lo que nosotros hacemos. Y uno decía: mi mujer estudia modelaje y cuando yo llego a casa me desfila. Y otro decía: con mi mujer de lo único que puedo hablar es si llevar la sombrilla y la reposera al círculo naval el sábado. De todos estos dispositivos disciplinadores, yo creo que el que generaba más terror era precisamente el de los vuelos de la muerte, porque los vuelos de la muerte no eran admitidos públicamente, por eso el eufemismo de traslados. ¿Qué nos decían a quienes, como en los campos nazis, habíamos sido seleccionados para sostener el campo y para producir material para el proyecto político de Macera? Macera era como una suerte de vampiro que quería convertirse en otro Perón, tenía proyección, ambiciones políticas, y entonces dentro de la ESMA tenía a militantes secuestrados y secuestradas de la izquierda peronista y los hacía producir para él, mientras que tenía presa a Isabel Perón, la viuda del general, y también recibía en su oficina, cuando se retiró de la Armada en Cerrito 1136, a miembros del Partido Justicialista y sindicalistas que le transferían conocimientos sobre cómo manejarse dentro del movimiento justicialista que él quería cooptar.
Los traslados entonces sucedían los miércoles a la noche, cuando quienes no habían sido beneficiados con esta selección para cumplir distintas tareas más intelectuales o más técnicas o manuales en el centro clandestino de detención, los miércoles a la tarde, un suboficial subía a Capucha, que era donde estaban postrados estos secuestrados y secuestradas, los llamaba por su número de caso y los transfería al sótano, en fila india con los ojos cubiertos. Cuando llegaban al sótano, quienes sí pertenecían al staff de seleccionados eran encerrados en las oficinas, porque se compartía el espacio, por ejemplo, el laboratorio de producción de audiovisuales, el laboratorio de fotografía, el sector de mantenimiento, el sector de diagramación y el de falsificación de documentos. Todos estos secuestrados y secuestradas eran encerrados en esos espacios y en el inmenso pasillo que conducía a las salas de tortura, médicos y enfermeros inyectaban pentonaval en los cuerpos de estas personas que habían sido seleccionadas, llamadas por el número de caso. Cuando estas personas perdían el conocimiento, eran subidas a un camión y llevadas al sector militar del aeroparque, donde eran subidas a dos tipos de aviones. Los Electra, aviones enormes, de 90 plazas, o otros más pequeños que tenían 12 o 13 plazas, que eran los Skyvan. Nosotros no sabíamos que estas personas iban a ser arrojadas a las profundidades del océano para hacerlas desaparecer materialmente, definitivamente. A nosotros nos decían que, al contrario, que iban a ser llevados a un espacio donde iban a estar en contacto con el aire libre, una suerte de estancia o finca en el sur del país, y cuando encontrábamos zapatos o blusas o camisas de estas personas que eran desnudadas para ser arrojadas a las profundidades del océano y les preguntábamos a los oficiales por qué, ellos decían, no, bueno, porque les proveemos vestimenta adecuada, en el sur hace frío, de manera que esta vestimenta liviana de verano la dejamos aquí para ser reutilizada, y de hecho en el Pañol había ropa que estaba disponible después de haber sido lavada, desinfectada, para quienes teníamos todavía una leve promesa de sobrevida. Cuando yo sobreviví, después de declarar en el juicio a las juntas, o paralelamente a ese momento, después de un exilio de alrededor de 4 años, empecé a trabajar en periodismo, pero la verdad es que no me sentía capacitada para desarrollar la tarea periodística que estuviera vinculada con la dictadura. Para este momento ya era casi evidente que traslado significaba vuelos de la muerte. Ya se rumoreaba, todavía no había aparecido Silingo, estamos hablando del año 85, 86, pero era un secreto a voces que esto había sucedido. Y era un secreto a voces porque, contra la intención de los represores, algunos de los cuerpos habían ganado la costa. Algunos de los cadáveres habían ganado la costa. Costas de Uruguay primero, costas de las playas argentinas después. Yo pensaba que yo no iba a poder mantener la distancia emocional que me habían enseñado cuando había estudiado periodismo, que había que tener con las distintas temáticas, pero fue cuando fui a hacer un taller de ética periodística, de toma de decisiones éticas bajo presión, en el estado de la Florida, casualmente donde después apareció uno de los aviones de los vuelos de la muerte. El profesor, cuando yo planteé este dilema ético, que yo no cubría cuestiones que tuvieran que ver con dictadura para mantener la distancia periodística, me dijo que había cuestiones en las que no había dos campanas, en las que no se podía evaluar que era necesario que hubiera dos voces, ¿no? O una distancia. Por ejemplo, el nazismo. En el nazismo uno no va a entrevistar a un sobreviviente de un campo de concentración y a Mengele o a un equivalente, ¿no? O sea, y él decía que yo, por haber sobrevivido, tenía una sensibilidad
y un conocimiento especial para la cobertura de estos temas. Pasó un tiempo, algunas cosas hice. En el 2006, en Canal 13, participé de una producción documental para el aniversario del golpe que se llamó Esa larga noche. Pero en el 2007, un fotoreportero italiano me abordó, primero por teléfono, diciendo que iba a sacar unas fotos para una nota que se iba a publicar sobre la dictadura en el diario La República de Milán, pero que el periodista todavía no había llegado y que él quería adelantar haciéndome fotos. En realidad lo que quería era hablar conmigo a solas. Y después de hacerme fotos en la esquina del canal, en un bar, fotos que después no publicó, no fueron esas las que publicó, o sea que eran una excusa, me preguntó si alguna vez había pensado dónde estaban los aviones de los vuelos de la muerte. Yo lo miré y le dije, no, nunca pensé, pero además, ¿para qué puede servir? Y él me dijo muy convencido, pueden servir para identificar a los pilotos asesinos. Yo le dije, mira, nosotros estamos muy ocupados buscando nietos, estamos ocupados buscando los cuerpos de los desaparecidos, ¿qué nos importan los objetos? Y él me dijo que él venía de una cultura, la italiana, que tenía una relación distinta con lo inanimado. Me decía, yo siempre paso por el Coliseo romano, él es romano 100%, Giancarlo Ceraudo se llama, y siempre pienso, estas piedras estuvieron ahí mucho antes de que yo naciera y van a estar ahí mucho después de que yo me muera. Y me dice, en Italia, cuando se hace una excavación para extender la ley de subtes en Roma, por ejemplo, encuentran una vasija y paran todo por 3 años. Y acá yo fui al Olimpo, otro centro clandestino de detención, a hacer fotos y encontré una heladera en un pasillo, un refrigerador oxidado, abrí y encontré una colección de diarios de los años 70. Mirá si hubieran escondido ahí las fichas con las identidades de todos los desaparecidos. Nunca a nadie en el Olimpo se le había ocurrido abrir la puerta de esa heladera. Parece que los objetos no conducen a nada y yo estoy convencido de que sí. Y ahí saca un libro que Silingo, el arrepentido de la Marina, que confiesa haber participado en 2 vuelos de la muerte, escribe después de la larga entrevista que le dio Horacio Berbisky, que se publicó en un libro de Berbisky que se llamó El vuelo. No conforme con esto, y con ciertas ansias de protagonismo, que las tenía y muchas, Adolfo Silingo publica un libro que se llama Por siempre, nunca más, de edición muy limitada. Giancarlo tenía uno de los ejemplares y me había hecho una fotocopia. Y ahí me convence de participar en esta investigación con él. Él había empezado con esa idea hacía mucho, pero había recurrido a otros periodistas, hasta que un periodista estadounidense, Joe Goldman, que era corresponsal aquí de ABC, le dice, vos tenés que hablar con Miriam Lewin. Ella, además de periodista y sobreviviente, es periodista de investigación y te puede ayudar. La verdad es que localizar los 3 Electra y los 5 Skyban que mencionaba Silingo que habían sido utilizados en los vuelos de la muerte con el mecanismo que describí antes no fue difícil. 3 estaban en la Argentina de los Electra, estos aviones grandes, uno en el Museo Naval Espora, Tomás Espora en Bahía Blanca, otro en una chatarrería en Camino de Cintura, todavía lo pueden ver, y el tercero en la base Almirante Sar de la Marina. Y de los Skyban, que eran aviones pequeños, cuadrados, les dicen la caja de cereales volante, la caja de zapatos volante, la heladera volante o los ataúdes volantes. Es un avión cuadrado, muy feo, para nada agraciado, que tiene un gran portalón trasero, que es muy noble y versátil desde el punto de vista aeronáutico. Por eso son aviones que se diseñaron en el año 57 y todavía siguen volando y tienen fanáticos. Revisando los registros de armamento militar
descubrimos dónde estaban estos aviones y también lo descubrimos gracias a unos locos que se llaman spotters, locos de la aviación, que tienen blogs donde siguen el recorrido de los aviones y le sacan una foto a la que le asignan fecha y lugar, aeropuerto, ¿no? Entonces sabíamos, por ejemplo, que el Skyban estaba en Fort Lauderdale, uno de los Skyban estaba en Fort Lauderdale, otro estaba en Luxemburgo y otro estaba en el Reino Unido. Es decir, después de haber combatido en Malvinas, la prefectura se lo cede, se lo vende a una compañía internacional con sede en Luxemburgo, que a la vez se lo vende a otra compañía que se la alquila a las fuerzas de defensa británicas. El más accesible era el de Fort Lauderdale, porque en Luxemburgo había una barrera idiomática, nadie nos respondía. Siendo una investigación argentina, era muy difícil que los militares británicos nos dieran bolilla. Y el de Fort Lauderdale estaba en manos de una compañía de courier privado que hacía traslados cortos entre Fort Lauderdale y las Bahamas, y el propietario parecía bastante accesible. No teníamos dinero para viajar, entonces decidimos ofrecerle la investigación a Canal 13, a Telenoche Investiga. Pensamos que nos iba a financiar el viaje, pero no. Nos dieron dinero para contratar lo que se llama un stringer o freelance. Seleccionamos el mejor que pudimos, que era un argentino que vivía ahí, se dedicaba al periodismo deportivo, muy inteligente, que con las preguntas que yo le redacté fue a entrevistar a este hombre, al propietario, que creo que se llamaba Anderson, la compañía se llamaba GB Link. Cuando termina de hablar con el propietario le dice que no sabía nada del pasado del avión, salvo que había combatido en Malvinas y que fueron militares argentinos los que se lo entregaron. Le dijo, bueno, yo tengo una carpeta acá con las planillas de todos los vuelos, llaman technical logs, que hizo este avión. Cuando Bruno Bain me llama por teléfono y me dice, mira, yo fotografié alguna de las planillas, me llamó mucho la atención, ¿qué datos tienen? Tienen fecha, duración, nombre de los pilotos, objetivo del vuelo, origen y destino de todos los vuelos que hizo este avión desde que empezó a volar hasta el último vuelo que hizo la semana pasada. Le pedí que hiciera un registro de todos los vuelos que el avión había hecho entre el 76 y el 83, y con el cassette de la entrevista llega a Buenos Aires. Y ahí otro desafío, porque estas planillas estaban escritas en un lenguaje absolutamente críptico, un lenguaje técnico aeronáutico, donde ni las horas se escriben igual. Por ejemplo, 16 es 1600, ¿no? Y los nombres de los aeropuertos, ustedes saben que están escritos con una sigla de 3 letras. Tampoco entendíamos mucho la lógica esta de registrar cada movimiento y la duración del vuelo. ¿Era lógica, no era lógica? Después de que 2 pilotos en actividad huyeron espantados cuando le mostramos las planillas, porque decían que había habido una migración de pilotos militares a la aviación civil en el 78 y que todavía estaban en actividad, y que si ellos públicamente interpretaban estas planillas, podían sufrir represalias ellos y sus familias. Hasta que al final dimos con Enrique Piñeiro, que no le tenía miedo a nada, que ya había denunciado las irregularidades del vuelo del APA, donde murieron 65 personas, un vuelo que explotó aquí en Aeroparque después de una carrera loca, y se determinó que en la investigación que los propietarios, para abaratar los pasajes, no cumplían con las reglas de mantenimiento ni de descanso y entrenamiento de los pilotos. Enrique no tenía miedo a nada, era piloto, médico, director de cine, ya había dirigido una película que se llamaba Whisky Romeo Zulu y otra que se llamaba Fuerza Aérea Sociedad Anónima, donde denunciaba la corrupción en la Fuerza Aérea. Enrique inmediatamente dijo que esas planillas eran oro en polvo y que
había algunos vuelos que eran absolutamente ilógicos desde el punto de vista aeronáutico. Por ejemplo, 3 horas 50, origen Punta Indio, destino Punta Indio. O sea que se adentraba en el mar al borde de la autonomía de vuelo, es decir, con riesgo de quedarse sin combustible, y volvía a Punta Indio de noche. El objetivo no era claro, reconocimiento, entrenamiento, no se hacen vuelos de reconocimiento de noche, tampoco se hacen vuelos de entrenamiento de noche. Cada vuelo tenía 3 pilotos, 3 tripulantes, y estaban sus nombres, y los nombres se repetían. Los vuelos eran miércoles a la noche, se repetían los pilotos, eran ilógicos, injustificables desde el punto de vista de un aviador, y empezamos a identificar estos vuelos y le presentamos a la justicia aquello que habíamos obtenido después de publicar el informe en Telenoche Investiga. Presentamos todo con Enrique Piñeiro y Adolfo Pérez Esquivel, que había sobrevivido a un vuelo de la muerte. Lo habían subido a un vuelo y antes de llegar a ser arrojado, alguien les advirtió que había presión internacional y debía ser devuelto. El juez Sergio Torres empezó a investigar, pero se demoraba. La tarea que una organización, que un ente de la justicia llevó adelante en la interpretación de estos vuelos, identificó un vuelo cuya información se cruzaba con un vuelo de la muerte específico que se realizó, que partió de Aeroparque, del sector militar de Aeroparque, el 14 de diciembre de 1977, pocos días después de que fuera secuestrado el grupo de la Santa Cruz y fuera visto en la ESMA. El grupo de la Santa Cruz, que integraban las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domont y Johnny Duque, que las apoyaban y estaban juntando dinero para publicar una solicitada con los nombres de los desaparecidos. Alfredo Astiz, integrante del grupo de tareas de la ESMA, los infiltró haciéndose pasar por hermano de un desaparecido, ganó la confianza de las madres y después las entregó. Se armó un gran escándalo internacional cuando se secuestró este grupo, porque las monjas eran francesas y el Tigre Acosta, de manera muy perversa, intentó sembrar la fake news, porque las fake news no son una novedad, de que habían sido secuestradas por la guerrilla. Por eso le hizo a un compañero secuestrado dibujar con aerosol una bandera de Montoneros, la sentó delante de la bandera con un diario del día y envió esa foto a Francia. Afortunadamente nadie le creyó, pero cuando nadie le creyó, definió que debían ser arrojadas en uno de los vuelos de la muerte, no solamente las madres, no solamente las monjas, sino quienes las asistían, que eran militantes de derechos humanos. Estos cuerpos no se suponía que debían haber aparecido, no se suponía que aparecieran, perdón. Pero hubo una sudestada, y la sudestada arroja todo hacia la costa, de manera que 5 de estos cuerpos fueron encontrados en Santa Teresita por los bomberos. Un médico policial hizo una autopsia de estos cuerpos y tuvo la valentía, estamos hablando de diciembre del 77, de dejar asentado que estos cuerpos tenían fracturas compatibles con caída de altura. Fueron inhumados en el cementerio de General Lavalle como NN, en tumbas individuales, lo cual facilitó en el 2005 su identificación. Eran Azucena Villaflor, Madre de Plaza de Mayo, Mari Ponce de Bianco, Esther Cariaga, Leonie Duque, una de las monjas francesas, y Ángela Aguado, una militante de derechos humanos, cuyo marido estaba detenido y ella colaboraba con las madres, así como lo hacían las monjas.
Mako Somigliana, uno de los miembros del equipo de antropología forense que participó en la identificación de los cuerpos, dice que los pilotos tuvieron mala suerte, porque en realidad es una ínfima cantidad de cuerpos las que fueron identificados y recuperados, ¿no? Y que de los vuelos menos todavía. Y él decía que hay algo del orden de lo sobrenatural o divino que participó en esto, porque el médico, cuya autopsia fue fundamental para la identificación, se llamaba Dios. Y 2 meses después de haber hecho la autopsia, murió de un misterioso infarto cuando se encontraba perfectamente sano, y el hospital de Santa Teresita se llama Roberto Dios, lo cual es una reivindicación de su valentía, ¿no? El juez Torres demoró muchísimo en detener a los pilotos, y con Giancarlo teníamos mucho miedo de que se fugaran, porque 2 de ellos eran comandantes en actividad de Aerolíneas Argentinas. Es decir, que si ustedes volaron en esos años, hasta el 2010, 2011, en Aerolíneas Argentinas, a Miami, Roma o Madrid, es posible que hayan volado en un vuelo comandado por ellos. Sí, ya cierro. En noviembre del 2017, estos pilotos fueron condenados a prisión perpetua, salvo uno, que murió mientras esperaba sentencia, estaba en la cárcel. Y el año pasado, no, en el 2023, el Skyban PA51, el que encontramos en Fort Lauderdale, fue comprado por el gobierno argentino y puede ser visto en la ESMA. Hola. Muchas gracias, Miriam. La verdad que un montón de preguntas, vamos a dialogar. Lo increíble es cómo por ahí los pilotos, vos decías, juntaban horas para de paso ser pilotos de Aerolíneas Argentinas, porque para ser piloto comercial hay que juntar horas, ya que estamos... Probablemente. Por eso también, y porque se requería una certificación para cada modelo de avión, piloteaban 3, cuando en realidad tendrían que ser piloto y copiloto, y hay uno que va de suplente, pero bueno, estos nombres se repetían. Y también Enrique Piñeiro identificó a uno de los pilotos, no de este vuelo en particular, pero sí de los Skyban, como el jefe de seguridad, el gerente de seguridad del APA, en la época del accidente. Bueno, la verdad golpea desde el más allá, como el gato negro de Edgar Allan Poe, ¿no? Antes de iniciar el diálogo, le quiero dar la bienvenida a Nicolás Gil Lavedra, que es el realizador y director de cine. Bienvenido, Nicolás. Hola, adelante. ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Miriam, yo también quería hablar primero. Hablar después de vos es muy difícil. Bueno, este es mi primer documental. Yo soy director de ficción, más allá que mi primera película es una biopic, y una biopic muy relacionada con este tema, porque es sobre la vida de Estela de Carlotto. Lo que me pasó cuando me convocan para hacer este documental, Zoe Hochbaum, que es la productora, me costaba mucho el tema del lenguaje y bueno, y el para qué, ¿no? Pensar en... por supuesto que yo había leído el libro de Miriam, sabía de los vuelos, pero había algo de los jóvenes, ¿no? Que todavía faltaba en esta ecuación. Y me parecía importante pensar en desandar el camino de los vuelos desde 1976 hasta la actualidad, y qué se iba sabiendo y en qué momento. Por eso también la palabra de Miriam en el documental, y la importancia que tiene, que ella lo menciona, era muy relevante, porque no solo porque ella había estado adentro de la ESMA y había visto lo que sucedía cuando pasaban los traslados y cuando pensaban que los iban a llevar a un campo de rehabilitación, sino después el rol que ocupa Miriam con Cheraudo en la prueba del delito, que tiene que ver con el arma homicida, que es el avión, ¿no? Cuando me involucro ya estaba incorporado
en la investigación, Eduardo Anguita con Daniel Cecchini, y yo todo el tiempo en esa investigación, y cuando iba leyendo las piezas, y como director de ficción que soy, todo el tiempo intentaba llevar la historia a otro lugar. Y ellos me traían de vuelta y me decían, no, tenemos que seguir hablando de lo probado y de lo que está en las causas judiciales. Me parece que eso es súper importante en el documental. Todo lo que se habla en el documental está probado, todo está en expedientes judiciales, y poder ver de qué manera la justicia se fue haciendo cargo y el Estado argentino en distintos momentos, ¿no? Porque Argentina es muy cíclica. En el documental se ve muy bien lo que son, bueno, el juicio de el regreso a la democracia y toda esa esperanza, después el juicio de las juntas con las condenas, y después, muy cercano a eso, las leyes de obediencia debida de punto final, luego los indultos en el menemismo, y después de nuevo una búsqueda de justicia y una política de derechos humanos que la justicia después acompaña con la apertura del caso Simón, y por supuesto, cuando encuentran los aviones, que empieza a haber justicia sobre este tema específico que son los vuelos. Para mí, el tema documental y lo documentado es muy importante en la construcción de la memoria. La memoria, por supuesto, es algo efímero también, y ustedes lo saben mucho, pero para mí esto de hay una memoria que es objetiva y que son los hechos y son las pruebas. Todo lo demás lo podemos debatir el modelo económico de los militares, podemos debatir cualquier cosa, pero hay hechos que no se pueden debatir. Y me parece que lo que se intenta ahora, como se intentó también en el menemismo, con distintos bemoles, porque así como el menemismo daba los indultos, también daban las reparaciones económicas a los exiliados o a las personas que habían estado secuestradas desde el Estado, porque el Estado era responsable. Eso es algo que a mí me quedó muy claro por ahí por el rol de mi viejo en lo que tiene que ver con la justicia, pero el Estado es mucho más responsable que un grupo terrorista por lo que puede hacer. Y pensar eso en una memoria, y en una memoria que con el paso del tiempo nos vamos olvidando y constantemente hay que volver a traer a la mesa, me parecía que el documental podía brindar a los jóvenes distintas herramientas para posicionarse en un tema que no debería haber fisuras, en un tema que no debería haber grietas, en un tema que solo con un poco de empatía humana uno ya sabe dónde ubicarse, ¿no? En el lugar de las víctimas, al margen de que todos somos víctimas de lo que nos pasó. Yo en mi caso, por ejemplo, nací en el 83, en diciembre del 83, soy un hijo de la democracia, y pienso en el video que largó ayer La Casa Rosada. Y a mí no me contaron la historia incompleta, a mí me contaron la historia completa, y la historia completa fue un golpe militar, secuestraron, torturaron, violaron mujeres, robaron bebés, y este mecanismo, traslados, fue sumamente eficiente, y eso es lo más doloroso y lo que todavía me parece que nos cuesta entender como sociedad. Aparecieron solo, si no me equivoco, y por ahí me equivoco, en uno o dos números, pero creo que son 65 los cuerpos que aparecieron por errores con las mareas y por la sudestada, como mencionaba Miriam, pero gracias a eso se pudo demostrar y se pudo responsabilizar a quienes formaron parte de determinados vuelos. Pero fueron muchísimos más los que se tiraron al agua. Si solo contamos de 2 centros, a mí la cuenta me da miles y miles de detenidos ilegales que desaparecieron y que arrojaron al mar para que no haya prueba y cuerpo del delito, ¿no? Y eso me parece que es importante recalcar. Por eso, cuando hoy nos traen estas nuevas versiones de memoria completa, me parece que hoy más que nunca tenemos que seguir defendiendo el camino que transitó Argentina en cuanto a la justicia, el camino que transita Argentina gracias a gente como Miriam y a detenidos ilegales que con su testimonio nos siguen alumbrando un camino, porque sin memoria no va a haber nunca un presente o un futuro posible, y sin memoria no podemos pensar en no repetir el nunca más. Yo algo que siempre digo cuando puedo compartir la película con los espectadores es, a partir de ahora ya seguimos generando esta memoria colectiva. Ahora ya la película ya
pasa a estar en un éter de alguna manera y en un documento de consulta, y ahora ya depende de todos los que la ven y de todos nosotros que sigamos hablando de esto. Por eso para mí, cuando Marcelo me invita para esta actividad y les pido disculpas por no poder estar ahí, me parecía muy importante poder hacerlo aunque sea a la distancia, porque yo siento que como sociedad es nuestra responsabilidad, es nuestro deber y se lo debemos a los que ya no están, a los que dejaron la vida y a las nuevas generaciones que todavía por ahí, por los vaivenes nuestros y de nuestra sociedad, la sociedad argentina, todavía nos cuesta incorporar lo que nos pasó. Por ellos también tenemos que seguir caminando este camino de una memoria colectiva y en donde esto no vuelva a pasar nunca más y en donde las víctimas y gente como pienso en los organismos, pienso en Eve, en Estela, en Tati, en Norita, que murió en un país con un presidente que citaba a Macera. Pienso que por ellas tenemos que seguir construyendo esta memoria entre todos para que nunca más nos vuelva a pasar. Muchas gracias, Nicolás. A ustedes. Bueno, un poco en la charla previa que tuvimos con Cecilia Moya, Marcelo, Toyos, Miriam y Nicolás, un punto que había surgido era, bueno, ¿a qué está preparada la sociedad a escuchar, ¿no? ¿En qué momento, cómo, ¿no? Porque hubo varias películas previas y documentales, recorríamos un poco 1985 la última, Garage Olimpo, Kamchatka, La historia oficial, La noche de los lápices, hay mucho, pero parece que hay como un proceso terapéutico individual, un proceso terapéutico social tarda mucho más, ¿no? Y es un trabajo, ¿no? Y quizás una de las preguntas, Miriam, esta es para vos, que bueno, ya tenés un recorrido, estás más fortalecida. Vos te encontraste con Cilingo. Yo me encontré con Cilingo, sí, profesionalmente. Él no sabía quién era yo sí sabía quién era él. Y en realidad, como sobreviviente, yo tenía dudas acerca de la veracidad de lo que decía Cilingo. Pero lo que pasó es que Cilingo, como dije antes, evidentemente tenía cierta necesidad de figuración, de sobresalir, de protagonismo, y entonces fue aderezando su testimonio original con cosas que leyó en textos relacionados con la represión, ¿no? Concretamente con Recuerdos de la Muerte, una novela de Miguel Bonazo, y él en uno de los reportajes que le da a Mariano Grondona menciona por su nombre ficticio, su nombre de la novela Recuerdos de la Muerte, a una secuestrada, como si lo hubiera visto, y en realidad esa secuestrada no existía. Entonces, mi primera reacción fue: este tipo es un chanta, nadie lo había visto hasta ese momento en el grupo de tareas de la ESMA, pero es verdad que el Tigre Acosta llamaba a quienes no estaban directamente involucrados en el funcionamiento del centro clandestino para comprometerlos, para que participaran en los vuelos de la muerte y en algunos operativos que no implicaban relación directa con los secuestrados que estábamos ahí. Entonces, él lo llamaba a este mecanismo poner los dedos, es decir, era posible que Cilingo hubiera sido llamado para poner los dedos en 2 ocasiones y participar en los vuelos de la muerte. Después, Marta Vázquez, una secuestrada que murió hace poco, una sobreviviente que murió hace poco, dijo que sí lo había visto, que ella lo había visto y que convalidaba lo que él decía, que él trabajaba en la división automotores de la ESMA. Lo que vos contabas del recorrido por los lugares donde habías estado detenida me hizo pensar en el proceso, ¿no?, que todos tenemos de revisitar nuestro pasado personal, familiar, ¿no?, como un duro proceso, pero que hay que hacerlo.
Y en ese sentido me quedé pensando en una escena, un relato, donde hay alguien de un campo de detención que es llevado a un traslado, está casi por entrar al avión, y en ese momento hay una contraorden. A ese tráiganlo de vuelta. Este muchacho viene, esta vez no en la parte de atrás del camión, sino en la cabina con el chofer, un militar o un colimba, no sé quién sería, y el chofer le dice, ante el detenido dice, me van a seguir interrogando porque pensaba que iba a ser liberado. El chofer le dice, sonriendo, no sabes de la que zafaste, pibe. Y uno se queda pensando, tanta gente actúa quizás no con intención, pero sí acompañando toda una maquinaria de exterminio, ¿no? Recordemos que hay más de 100 colimbas desaparecidos directamente, ¿no? Digo, hay banalidad ahí, hay algo que no se puede hacer, hay miedo, ¿no? Porque, como vos decías, los gritos se escuchaban, pero nadie hacía nada. Sí, yo no sé si hubo banalidad, como bien decían. Está siendo discutido ese concepto de la banalidad. Yo les recomiendo un libro, se llama Eichmann antes de Jerusalén, de Bettina Stagner, que hizo una investigación impresionante sobre la historia de Eichmann antes de Jerusalén, y ella discute el concepto de Hannah Arendt. Bueno, pero esto es un insert. Muchos de los colimbas de la ESMA, que no eran colimbas, sino eran guardias, eran estudiantes de la Escuela de Mecánica de la Armada. En la Escuela de Mecánica de la Armada se estudiaba mecánica naval, electricidad naval, etcétera, etcétera. Entonces eran pibes de 15 o 18 años porque eran admitidos con tercer año aprobado y hacían la última parte de la secundaria ahí, recibían un sueldo, y esto era una salida laboral y una suerte de ascenso social para muchos chicos de provincias, de familias pobres, que lo veían como la gran salida, ¿no? Así los chicos tenían comida, alojamiento, adiestramiento, etcétera. Entonces, los integrantes del grupo de tareas, los responsables del grupo de tareas, los llevaban a trabajar como guardias, les decían verdes, al centro clandestino de detención, y estos pibes a veces enloquecían, o sea, no podían manejar esta situación y se ponían muy violentos, y otros generaban una empatía con gente que tenía más o menos su misma edad. Yo tenía 19 años cuando llegué a la ESMA, 20. Había otros pibes que tenían 21. Entonces, la proximidad etaria y hasta el enamoramiento con alguna de las chicas hacían que incluso llegaran a arriesgar su vida llevándole cartas a las familias o mensajes a las familias durante los francos, y otros al contrario, se ponían muy violentos y empezaban a verduguear a los secuestrados y secuestradas, sobre todo a los varones, ¿no? Y hubo hechos de abuso sexual a secuestradas también. Que hay que decirlo, en la ESMA en general, estos hechos eran castigados si llegaban a oídos de los jefes del grupo de tareas, porque los cuerpos de las mujeres eran solo para los oficiales. Y si un suboficial, un guardia, era pescado, entre comillas, tratando de avanzar sexualmente sobre una prisionera, en general era castigado. Gracias. Silvia va a leer algunos comentarios o preguntas de Facebook y no sé si hay en Zoom y YouTube y Zoom. Sí, bueno, hay numerosas felicitaciones y les agradecen a ustedes por estar aquí hoy y dar su testimonio. Ana Rosenfeld dice: los 30.000 desaparecidos presentes ahora y siempre. A ver, un segundo. Bueno, después leo lo demás. Gracias. Marcelo, Mirta. Bueno, por un lado, gracias por el testimonio. Dos cosas quería decir. Por un lado, este tema de los 30.000, ¿no?
yo entiendo que 30.000 es una metáfora de un genocidio, no es un número. O sea, me parece que tenemos que sacarnos de la cabeza el número, porque es el nombre que es como si fuera una lápida, es el nombre que nosotros ponemos a lo que pasó. Entonces ahí me parece que a veces se distorsiona esto, ¿no? Porque lo tomo del judaísmo. El judaísmo dice salvar a una persona es salvar al mundo, pero matar a una persona es matar al mundo. Entonces me parece que si es uno o son 30.000, hay historia, pero al mismo tiempo es el nombre de un genocidio. Y quería hacerles una pregunta, porque tanto a Nico como a vos. Porque bueno, obviamente dijeron algo de lo personal, pero también soslayaron lo personal. Yo no voy a preguntarte, Miriam, qué pasó, sino por qué suponés que sobreviviste, que es otra pregunta. Y a Nico, que también habló de su padre, le preguntaría, dijiste, yo nací en el 83, soy nativo de la democracia. ¿Cómo llegaste a que la democracia te lleve a hacer esta película? Bueno, son preguntas que me gustaría respondan. Primero Nico. Bueno, voy yo primero. ¿Voy yo primero? Ahora sí. Como dije, sí, yo soy 6 de diciembre del 83, 4 días antes que asuma Alfonsín. Y mi casa, más allá de mi viejo, por supuesto, y su rol en el juicio de las juntas, mi mamá también estuvo muy involucrada en todo lo que tuvo que ver los derechos humanos. Ella, desde la justicia, ella es asistente social, y desde la justicia ella se ocupaba de las primeras restituciones de los nietos en los primeros años de democracia. Eso hizo que cuando en los 90 yo vivía la primaria y la secundaria, yo me egresé en el 2001, ir notando que a mis amigos este tema ni los conmovía, ni los convocaba, ni les importaba. Y para mí es un tema, como dije antes, somos todos víctimas de un golpe y más del tipo de golpe que tuvimos en Argentina. Y mi manera fue colaborar en esta causa. A mí me cuesta mucho militar en partidos o en adoctrinamientos, sea peronismo, radicalismo. Yo prefiero militar causas, y mi manera fue, desde lo que sé hacer y lo que me gustaba hacer, que era el cine, era aportar mi grano a la lucha con materiales que puedan servir. En un principio la película de Estela, y ahora, en este caso, esta película que estoy seguro que va a ayudar a muchos colegios y para que se pueda seguir hablando de este tema y para que más gente pueda conocer lo que fueron los vuelos de la muerte. Bueno, cuando nosotros sobrevivimos, una de las formas de militar era encontrarnos, y de cumplir con nuestra responsabilidad histórica, era encontrarnos con familiares de personas que no habían sobrevivido y relatarles sus últimos momentos, es decir, de qué manera se acordaban de sus padres, de qué manera se acordaban de sus hijos o hijas si los tenían, cuál había sido la última conversación que habían tenido con nosotros, de qué manera se acordaban de su pareja. Algunos de nosotros teníamos pequeñas cartitas que habíamos rescatado, a veces de las embarazadas, y después de agradecernos sinceramente nuestro testimonio, nos miraban y nos decían, ¿y vos por qué te salvaste? Y esto era una acusación velada, es decir, se suponía que nosotros nos habíamos salvado porque habíamos colaborado con información, que nos habíamos quebrado la tortura, y si éramos mujeres que habíamos tenido sexo con los represores y que si lo habíamos tenido era porque había habido consentimiento, porque queríamos, ¿no? Todo este tema lo trata muy bien la sobreviviente como traidora y como puta, Ana Longoni, en su libro Traiciones, que acaba de ser reeditado, y Olga Ibornat y yo en nuestro libro Putas y Guerrilleras.
Pero sacando esto, yo no sé por qué me salvé. Porque hay mucha gente que hizo lo mismo que yo y no se salvó. Y hay mucha gente que entregó información y no se salvó. Y hubo gente que sí tuvo relaciones sexuales con los represores y no se salvó. Y hay una arbitrariedad, una cuestión ilógica, que tiene mucho que ver con aquello que sucedía en los campos nazis, ¿no? Donde hay gente que sobrevivió porque era joyera, o porque era músico, o porque era bailarina, o porque servía para limpiar, o porque vaya uno a saber por qué. Y como decía mi amiga Elisa Tocar, que también murió, otra sobreviviente, coautora del libro Ese Infierno, conversaciones de 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA, ella decía siempre medio con sorna: ¿por qué nos preguntan por qué sobrevivimos y no les preguntan a ellos por qué mataron tanta gente? Yo lo que creo es que hubo en la selección de quienes sobrevivimos, hubo la intención de aterrorizar a la sociedad. Es decir, sobrevivimos para poder contar aquello que había pasado, ¿no? Y en una mínima medida, para quienes formamos parte de este staff que produjo material para el Almirante Macera, también pudo haber habido una suerte de, bueno, los vamos a dejar vivos porque nos fueron útiles en cierta forma, porque de alguna manera algo les extrajimos. Que no hay blancos y negros en un campo de concentración, ¿no? Como bien dice Primo Levi, los campos de concentración están llenos de grises. Entonces, esta concepción heroica, maniquea, impoluta, del ex desaparecido, no condice con lo que yo siento. Es mentira que nadie prendió ni la luz adentro de la ESMA para sobrevivir. Siempre hubo algún tipo de negociación. Ahora, ¿cuál es el límite de lo que vos diste para sobrevivir? Está en tu propia conciencia. Gracias. Marcelo. Le doy la palabra a Marcelo Toyos y después Paulucci, Lerner, Chamorro, Lentino, muy breves. Adelante, Sí, Marcelo. Hacemos circular la Me palabra. interesa hacerle una pregunta a Nicolás, por eso voy a ser breve, así pueden participar más compañeros y colegas. Nicolás, bueno, es evidente, creo, por lo menos yo pensé en la ubicuidad que tiene el que conozcamos en este momento, bueno, sé que es del año pasado, el documental, ¿no? Ubicuidad temporal, nos viene justo, creo, en varias medidas. ¿Qué nos podés decir de eso? Aunque supongo que no ha sido calculado seguramente, porque los tiempos obedecen a muchas cosas. Y después también la ubicuidad del título, que a mí me parece, todo título sintético, y si es de una palabra mejor, me parece muy bueno. Pero tiene una polisemia, que sabés que a los analistas nos gusta eso. ¿Cuántas cosas puede decir uno con una palabra o con una frase? Que entre otras cosas también nos hace pensar, o me hace pensar, en cómo se traslada el pasado al presente. Cómo hoy tenemos que pensar mucho en qué es lo que se está trasladando. Bueno, ustedes algo hablaron de eso. ¿Qué es lo que se está trasladando? ¿De qué modo se está trasladando? ¿Cuáles serían las maneras de advertir lo que podemos hacer? Ese es un traslado histórico de nuestra historia reciente inquietante y que también está en el título de tu documental. Bueno, esa es la pregunta. Y quiero decir que, porque seguramente vamos a estar un poco atosigados con las próximas intervenciones, que Miriam trajo para la biblioteca de APA este libro, Skyban, así que lo vamos a dejar en la biblioteca. Bueno, adelante, Paulucci. Perdón. Sí, Paulucci y luego Lerner, sí. Ok. Con respecto al cuándo, la película la empezamos a hacer en marzo del 23.
era otra Argentina. Cuando entrevisté a Miriam en abril o en mayo del 23, era otra Argentina, era otra la democracia. Y cuando terminamos uno de los cortes, que ahí ya había ganado Milei, nos surgió apurarnos para terminarlo lo mejor posible y poder salir a la cancha porque nos parecía importante recordar. Y con respecto al título, sí, yo soy bastante especial porque busco que las películas que hago tengan simbolismos. Y había algo de lo documental que tiene que ver, ellos definieron la palabra traslados, era su eufemismo, ellos la utilizaban como la disposición final, que me parecía que trasladar eso al hoy y hablar de este tema desde el inicio hasta la actualidad, desde el 1976, que es cuando empieza el documental a hoy, me parecía súper importante. Más allá que el nombre Vuelos de la Muerte también me parecía que podía ser un nombre interesante, sentimos que con la productora que Traslados iba a ser lo más potente. Y algo que salió antes, la película está por salir en unas semanas en Amazon, estamos esperando, dependemos de la plataforma, por eso no pudimos compartirla para que la puedan ver, pero ya pronto estará en Amazon y ya la van a poder ver todos. Gracias. Adelante, ahora sí. En primer lugar, quiero transmitir la conmoción porque tenemos el privilegio, el triste privilegio de escuchar de modo directo un testimonio de Miriam. Y creo que es muy rescatable el enorme valor que ella ha mostrado en transmitir su testimonio y seguir adelante con la vida y con una producción en torno a esto admirable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que es fundamental testimonios que anclen, voy a recoger algo de lo que dijo Nicolás, que anclen en datos. Es importante, me parece eso, porque las interpretaciones... Puede haber muchas interpretaciones, pero sobre la muerte y el asesinato masivo, el robo de bebés, no hay interpretaciones posibles, fuera de la ley, fuera de toda ley. En ese sentido, cuando Miriam hablaba ¿por qué me salvé? Bueno, porque hay algo del capricho arbitrario del amo absoluto que se cree con derecho sobre la vida y la muerte, sobre la vida también, una especie de Dios malévolo que puede perdonar o hundir al otro. O sea, a mí me parece fundamental lo de los testimonios y quiero subrayar algo porque a veces criticamos muchas cosas de la Argentina, porque esto es actual y es futuro, porque hay una política de negacionismo extremo en marcha desde los factores de poder del gobierno nacional. Basta leer la declaración de la vicepresidenta ayer, por ejemplo, ¿no? Ya hay reivindicación del terrorismo de Estado explícitamente y en otros lugares más veladamente. Y quiero rescatar con respecto a la Argentina, y vaya mi homenaje en nombre de Nicolás a su padre como integrante de ese tribunal heroico en tiempos de Alfonsín, que también fue muy valiente realmente, todos, porque acabo de ver también con mucha conmoción la película I'm Still Here, Aún Estoy Aquí. Y quiero marcar una diferencia, me da escalofrío. La película me conmovió mucho, pero además de eso, marcar la diferencia con la Argentina, porque los asesinos del senador Paiva están en libertad. Y termino con mi homenaje a Marta Urea, que desapareció del servicio de psicopatología del Hospital de Lanús al lado nuestro, la jefa de adolescentes. Yo era jefe de residentes, muy joven de Lanús, y vinieron unos armados que se la llevaron y nunca más apareció. Vaya mi homenaje a ella. Bueno, no voy a repetir los agradecimientos que se haya armado esta actividad. En última instancia estoy en continuum con el día de ayer. Pasé de la marcha a estar hoy en la APA conmemorando esto que nunca dejo de hacerlo. Es una de las situaciones en mi vida que ocupa un lugar y que para mí es inelaborable. Por lo tanto, es inelaborable y por lo tanto asisto y leo todo lo que puedo, casi como con el Holocausto, para ver si puedo entender algo que escapa a la lógica común que uno se ha desarrollado.
corto. Te voy a hacer una pregunta, Miriam. Hace poquito leí La llamada de Lelia Guerriero, que es la vida de Silvia Lavairuz y la hija del oficial, y que más allá de la lectura de alguien que se mete en esa temática, uno nunca deja de ser, cuando es psicoanalista, como es mi caso, de tratar de entender cuál es la dinámica psicológica que sucede. Porque ella, más allá de toda la ficción que por ahí Guerriero le pone, cuenta las situaciones amorosas entre detenido desaparecido y los oficiales de la ESMA, con un nivel de perversión absoluta que llevaba a algunas mujeres, porque a algún oficial con la mujer le gustaban los tríos. Y se generaba toda esa situación de respeto de los oficiales hacia una mujer que era elegida, sería por belleza o por afinidad o demás. Y mi pregunta, que a mí me generó mucho rechazo, y vuelvo a repetir, incomprensión, porque la lectura mía es desde una lógica diferente. No me puedo meter en la lógica esa, que probablemente vos sí, porque padeciste eso. ¿Me puedas hablar un poquito de esa situación tan, que escapa hasta a la palabra de perversión? Habla muy mal del libro La llamada, que vos lo hayas leído y no hayas entendido en la situación que estaba Silvia. No, es un libro que carece de perspectiva de género. Sí, carece de perspectiva de género. Sí, así es. Se regodea en la descripción de la interacción de Silvia con el gato. Paradójicamente se llamaba gato el oficial. Tal cual. El nombre era el gato, González Menotti. Con Olga Warnert escribimos un libro cuya primera edición tuvo casi 700 páginas, donde reflexionamos sobre la violencia sexual en contexto de conflicto armado, que en la Argentina es la violencia sexual en los centros clandestinos de detención. No solamente dentro del centro clandestino de detención, sino que muchas mujeres eran recogidas de sus casas cuando ya estaban, entre comillas, en libertad en un país concentracionario y llevadas a hoteles, ¿no? Sí. La mujer, la viuda en ese momento del jefe de inteligencia del PRT, era recogida por Vergés, por el capitán Vergés, en su casa cuando estaba esperando el salvoconducto para salir del país con su hijito de entre 2 y 3 años, ¿no? El tema es así. El cuerpo de las mujeres es un campo de batalla. Sí. Se apropian los vencedores de estos cuerpos como si fueran de su propiedad, con varios objetivos. Uno es este que decía yo antes, el objetivo moralizante, porque el violador no lo hace por placer. El violador lo hace para disciplinar a esta mujer que se salió del estereotipo claro de novia, esposa, madre, descanso del guerrero. También para disciplinar, para humillar, para decir, mirá lo que hago con tu mujer y no podés hacer nada para impedirlo, dirigido a los compañeros de militancia o parejas de esa mujer que comparten cautiverio. Y después, como el violador, porque siempre en el contexto represivo es una violación, siempre, aunque la mujer diga, yo lo elegí porque estaba enamorada de él y porque él me salvó, o salvó la vida de mi hija, ¿no? O me llevó a visitar a mis padres y yo le estaba agradecida y lo amo, me dijo el fiscal Pablo Parenti, especializado en crímenes de lesa humanidad, que para la justicia, aunque la mujer diga que hubo consentimiento, no se puede hablar de consentimiento en un centro clandestino de detención. Nunca. De manera que esto que le sucedió a Silvia no era que ella entraba en el juego.
Yo la conozco a Silvia, soy amiga. Pero yo lo entendí así, ¿eh? Bueno, como vos lo estás diciendo. Por eso te digo, la perversión de el oficial que la toma como juguete sexual tiene un antecedente que ella relata, que es que el Tigre Acosta, cuando ella da a luz a su hija Vera y se la entregan a sus padres, cuando podía haber desaparecido, cuando podía ser una de las bebas que... Vera es cardióloga, vive en Glasgow, tuvo una vida, podríamos estar buscándola a Vera, ¿no? Entonces le dice, bueno, ahora que ya tuviste a tu bebé y tu bebé está con tus padres, tenés que adelgazar, que ponerte linda y que demostrarnos que no nos tenés tanta bronca. Era un índice de recuperación, porque para ellos, de la boca para afuera, era un centro de trabajo esclavo, la ESMA, pero ellos decían que era un centro de reeducación, ¿no? De guerrilleros y guerrilleras. Entonces esta chica, que era guerrillera y era muy bonita, tenía que ser aún más bella y adelgazar después del parto y elegir a alguien para demostrarle a los marinos que no les tenía tanta bronca, que no les caían tan mal. Y el Tigre le dice, yo me postularía, pero estoy un poco grande para vos. Entonces, te doy la libertad de que vos selecciones a uno de nosotros, que tiene que ser un oficial. Ya no podía elegir un suboficial, aunque le cayera más simpático. Tenía que ser un oficial. Y Silvia tuvo que acceder para salvar su vida. Era claro que si Silvia no accedía, ese bebé podía desaparecer y ella podía convertirse en una pasajera de los vuelos de la muerte. Ahora, una de las cosas más disruptivas que yo planteo con Olga Warnat en Putas y Guerrilleras, y perdón por la autorreferencia, es que si hubiera sido guardias y oficiales mujeres y una mujer hubiera decidido utilizar su sexualidad para salvar, y un hombre hubiera decidido utilizar su sexualidad para salvar su vida, hubiera sido vitoreado a la salida del campo de concentración. No hubiera sido señalado como nosotros por haberse prostituido. Es decir, le hubieran dicho, pero qué pillo eres, en el exilio cuando llegaba a España. Pero qué pillo eres, bueno, venga, vamos por unas cañas. Y se lo hubieran llevado al bar de la esquina. Bueno, pero creo que lo explica bien. Creo que, yo por lo menos no. Sí, a ver, lo que pasa es que a mí me parece que cuando ella habla de la belleza, no solamente fueron violadas las mujeres bellas en la ESMA y en el centro clandestino. Pero una pregunta te hago, porque yo cuando leí el libro me interrogué, ya termino, me interrogué cuánto intervino que ella era no solo linda, sino hija de un militar. No, nada, le podría haber jugado en contra. Sí, la llamada, cuando el militar putea a los montoneros, cuando le dice, no me llamen por culpa de ustedes, mi hija está donde está, etcétera, etcétera. Eso, los voy a cagar a tiros, eso, por eso el libro se llama La Llamada, eso es lo que le da pie a la posible sobrevida o salvación, e incluso lo que creo más importante, que la hija haya vivido con su verdadera identidad. Nos extendemos un poquito porque empezamos unos minutos tarde. Breve, Silvia Chamorro y luego Susana Lentino. Mientras uno se hace una pregunta, ¿cómo buscar justicia y no venganza después de tanto relato tan siniestro, no? Sí, bueno, la verdad imposible no emocionarme. Esto todos los años es un horror renovado. Yo quería hablar del número 30.000. Esto fue una experiencia personal. En 1981 yo empecé a tomar contacto con un grupo que ya estaban como resurgiendo después de toda la masacre, aunque en el 81 seguía. Y estaba en un grupo que transcribía declaraciones de gente que ya empezaba a aparecer, que había estado desaparecida, y desde el exterior contaban los horrores. Era muy terrible. Hoy
lo pienso, en aquel momento me parecía nada, lo hacía. En ese momento, una de las cuestiones que se planteaban era que era necesario decir que eran 30.000, aunque había, suponete, en aquel tiempo 7.000, 8.000 denuncias, no más, pero 30.000 para que pueda desde el exterior reconocer y tener más peso en lo que estaba sucediendo acá en Argentina. Por otro lado, hubo mucha gente que aún hoy no ha denunciado la desaparición. Yo personalmente he conocido 3 casos. Dos de ellos hijos de militares. Uno, Juan Eduardo Esteves, que recién cuando murieron los padres de Juan Eduardo, la hermana hizo la denuncia, y esto habrá sido, no sé, en los 90 más o menos. Después, Eduardo Llorelo, que la mamá era viuda de militar y nunca lo denunció como desaparecido, y el hermano de una compañera mía, también de la facultad, desaparecido y que nunca lo denunciaron. Como esos, había muchos, digamos, había muchos. Y hoy por hoy, por los números que ustedes dicen y todo, 30.000 o los que sean, pero más allá, realmente que poner el foco en eso es un intento de poner a los derechos humanos como mentirosos, como exagerados, como que utilizaron esto para. Y en aquel tiempo no había ni indemnización, ni subsidio, ni nada, o sea, no denunciabas y no denunciabas, digamos, no había un interés económico en aumentar las cifras, sino de denuncia, de ser tomados en cuenta, de que den bolilla. Bueno, yo soy Susana Lentino. La verdad que agradezco esta presentación muy emotiva. Felicito a la gestión, a la comisión, la manera que estuvo armada, muy, muy emotiva. Yo quería agregar una cosita, y es que el año pasado salió un libro que se llama Sueños Testimoniales, que es de Fabiana Rousseau, que trabajaba en el Centro Ulloa, ahora está con la Cana Emancipa, y había traído también testimonios de sobrevivientes que habían relatado los sueños, y fueron considerados como documentos también. Esos eran documentos testimoniales, aunque no fueran pesadillas. Bueno, eso que sé. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de, ya tenemos que ir redondeando, pero sí tengo una pregunta que siempre, por ahí como mi labor de psicólogo, psicoanalista de adolescentes, que a veces traen estas frases que decía al principio, ¿no? Por desconocimiento, ¿no? Tanto a Nicolás como a vos, Miriam, ¿ustedes creen que hay un modo efectivo de transmitir para que sea efectiva la perduración de la memoria? ¿Creen que debe haber una forma particular? Nico. Totalmente, no. Yo no sé si hay una forma particular. Creo que al menos la manera que encontré, por ejemplo, en el documental fue entender cómo ven los jóvenes hoy los documentales en plataformas y darle un ritmo para poder llegar a ese tono. Yo soy más fanático de documentales un poco más autorales y me parecía que por el tema y por la cadencia y para el público que queríamos llegar, necesitamos que tenga un ritmo y un dinamismo mucho más actual que tiene que ver con cómo son los true crimes en los documentales. Creo que hay que ir viendo cómo está la sociedad y viendo cómo llegar y bueno, y así poder transmitir. Yo no sé si ustedes vieron la serie Adolescencia, entiendo que sí. Ahí se demuestra que hay un mundo y una simbología y una subjetividad de los adolescentes que no estamos viendo. De hecho,
cuando el hijo del policía le dice, no, mirá los emoji, esto quiere decir esto, y ella lo está hostigando, y a él se le había pasado, porque nosotros no manejamos esos símbolos. Nosotros nos quedamos afuera de esa realidad que viven los adolescentes dentro de la pantalla. Y hay que decirlo en la escuela también, porque en la escuela también los hostigaban a los pibes a ojos vistas de los profesores, y los profesores lo único que hacían era gritar o mirar para otro lado. O sea, no había un dispositivo más allá de algunas iniciativas individuales, como la de esta maestra de la primaria que los acompaña, que no se entiende, no es profesional de salud mental, no entiende. O sea, la gente que quiere intervenir es solo porque tiene buenas intenciones, pero no porque institucionalmente esto esté previsto. Yo como comunicadora considero que es un desafío. O sea, no puedo entender cuál es el barullo mental que tiene, por ejemplo, una chica que a los 13 años va a las marchas por el aborto libre y después vota a Milei. Egresada del Carlos Pellegrini, estudiante de primer año de psicología, y votó a Milei. ¿Qué es la influencia de su padre, de su abuela? Es que no sabe, no entiende. O una persona que pertenece al colectivo LGBTIQ+, y que vota a Milei, cuando hay un sinnúmero de conquistas y de reconocimientos que se obtuvieron en la misma época, en la última época, y después Milei va a Davos y dice que los homosexuales son pedófilos. O sea, hay algo que más allá de lo que pasa con los y las adolescentes, del votante de Milei en general, se me escapa. Fue muy efectiva la campaña en redes, muy efectiva, el 72% de las conversaciones en TikTok y en otras redes sociales hablaban de Milei a favor y en contra, y nosotros mirábamos para otro lado y nosotros seguimos confiando en que lo que sirve es la educación y salir a la calle, cuando en realidad la ventana de atención de estos chicos es muy reducida. Creo que ninguno de los pibes terminó de ver, gracias a Dios, el documental del video de 19 minutos de la Casa Rosada de Laje. O sea, es otra mentalidad, es otra forma de recibir el mensaje, es otra forma de emitir, y es un desafío para todos nosotros. Yo cada vez que voy a hablar con chicos y chicas de 17, 18 años, de los últimos años de la escuela, o incluso más chicos, les cuento que yo tenía la edad de ellos cuando me secuestraron, que yo vivía aterrorizada, que se hablaba de cosas horribles, de mecanismos de tortura, que nos sobresaltábamos en la calle, que no podíamos salir de noche, que no podíamos decir la palabra desaparecido en voz alta, que de hecho yo me di cuenta que estaba en libertad cuando en Nueva York alguien me habló de los desaparecidos en voz alta y yo me sobresalté, porque vivíamos desconfiando unos de otros. No podíamos hablar ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en los bares, ni en la calle, ni en el colectivo. Habían logrado, como se está logrando ahora, que determinadas posiciones políticas, ideológicas, estén estigmatizados. Con una simplificación, zurdos van a correr. O sea, este discurso de odio emitido desde el poder es muy peligroso, porque habilita violencia en el mundo físico, y de hecho ya hubo violencia contra los homosexuales en el mundo físico, ya hubo violencia contra los zurdos en el mundo físico, en el mundo real. Y esto yo creo que tiene que ser un tema de debate. Tenemos que tratar de penetrar ese mundo, en el sentido de poder discutir y que nuestros códigos sean el de nuestro interlocutor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos finalizando. Mirta, ¿querés decir las palabras finales? ¿O Marcelo? No. Solamente agradecer y bueno, el año próximo seguiremos, ¿no?
Creo que esto no se acaba. Esto es un continuo. No, también agradecer, sobre todo a Nicolás y a Miriam. Empezamos esta conversación allá por diciembre del año pasado. Tuvimos vicisitudes, idas, vueltas, pero siempre la mejor onda y la mejor disposición de ellos. Y para nosotros es un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.